Efesios capítulo 4, lo tienen, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te pido que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude para entenderla y para poder exponerla a tu pueblo, Señor. Que esta palabra encuentre lugar en cada corazón y que rinda su fruto, eche raíz en cada corazón, Padre, y de esta manera cumpla el propósito para lo que tú le envías. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Dijimos que cuando habláramos acerca el domingo, acerca de las misiones, estaríamos tratando temas que tuvieran que ver con misiones, con evangelismo y todo esto, ¿verdad? Con expandir el reino de Dios. Gracias, hermano. El día de hoy quiero hablar acerca de 5 ministerios que Dios dejó para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que cuando Cristo, hermano, andaba sobre la tierra, Él siempre tuvo en mente la misión del Evangelio? O sea que Él no solamente predicaba para enseñar al momento presente, pero Él siempre tenía en su mente la misión que hoy debe de estar en cada líder en el Evangelio. En una ocasión Él estaba orando y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. En otra ocasión le dijo a la gente que estaba con Él, dijo: también tengo otras ovejas que debo traer al redil. Que Él sabía que había otra gente, hermano, que estaba esperando para entrar a formar parte de la misión que Él estaba dejando sobre de la tierra. Es increíble, porque realmente yo creo que Él ahí estaba hablando de la iglesia. Cuando me refiero a iglesia, me refiero a cada persona que ha venido a los pies de Cristo, lo ha aceptado como su Salvador. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia no es el edificio que nosotros tenemos todo el tiempo en mente, que es el edificio. Voy a la iglesia, ¿verdad? Se le ha quedado ese nombre: voy a la iglesia, vamos a la iglesia, lo invito a la iglesia. Pero la iglesia somos usted y yo. Somos nosotros. Nosotros somos el templo. Ya Dios no habita en templos hechos por cemento, por madera. Ahora habita en nuestro corazón. Nosotros hacemos el templo. Amén. Fíjese, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habitaba en el lugar santo, o en el lugar santísimo. Allí donde llevaban el arca, allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba literalmente. Si alguien tocaba esa arca, moría. No cualquiera podía tocarla. Allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora, en este tiempo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, usted y yo, a veces me ha venido en mente, nosotros ahora somos el arca. Porque ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Dijo Jesús: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, para que esté con ustedes, en ustedes, sobre ustedes y sobre ustedes. Gloria a su nombre. En ustedes y sobre ustedes. Y luego después añadió: y luego el Padre y yo vendremos y haremos morada. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el creyente. No me pregunte cómo es eso, porque yo tampoco sé, pero eso dice la Biblia que así es. Amén. Cristo dijo que así era. Lo enviaré para que esté con ustedes, no lo voy a dejar solo. Estará en ustedes y sobre ustedes. Y luego vendremos el Padre y hoy haremos morada también. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Esa es la iglesia. Ya no es un edificio.
Así que donde quiera que nosotros vayamos, en cualquier lugar, en el monte, en el desierto, en cualquier lugar, nosotros donde estamos, ahí está morando Dios, porque Él mora en nuestro corazón. Ya no es el edificio. ¿Sí me entienden? A veces nos preocupamos mucho por el lugar. Oiga, y está bien, pues son lugares que se usan para adorar a Dios, pero dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la hora es, ¿verdad? De que Dios está buscando a esos adoradores. Así que no es el lugar, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos conocemos en cualquier lugar donde andemos, porque allí está la presencia de Dios. Entonces Jesús siempre tuvo ese concepto de su visión, lo que Él quería hacer. Por eso cuando Él le manda a sus discípulos, Él le dice, ¿verdad? Dice, ir por todo el mundo, a toda área, a toda región, a toda aldea, a todo desierto, a cualquier lugar del planeta. Y predicar el Evangelio. ¿Verdad? En otro lugar dice, enseñando de las cosas que yo les he enseñado. Amén. Ok, ahí surge realmente una misión con doble propósito. Ahorita hablo de eso y luego nos metemos a lo que son los ministerios. Doble propósito. El primero, vea bien cómo está este asunto. El primero es hablarle a la gente de Jesús, que se convierta, de Cristo, el evangelista. Lo agarra a este pecador y lo avienta para acá, al reino de Dios. Ya es cristiano. Se convirtió a Cristo. Es el evangelista, ir y predicar. Ahí que es todavía pecador. Bueno, ya no es pecador, ya se convirtió cuando se dio, ¿verdad? Ok. Entonces, ir y predicar es lo que hace el evangelista, ¿verdad? Ahorita me hablo ya con más. Ahí solamente quiero resaltar los dos puntos de la misión. Y predicar, ¿verdad? A toda nación, a toda tribu, a toda lengua, ir y predicar. Y luego dice, en otro pasaje, y hacer discípulos enseñándoles, En mi nombre. ¿verdad? Lo que yo les he enseñado. Entonces, no es solamente que Él viene y abre su corazón y dice a Jesús, Él no sabe nada de Jesús. Simplemente se le habló de Jesús y creyó la palabra, pero Él no sabe nada. Él no sabe que tiene que orar, Él no sabe que tiene que ayunar, Él no sabe que tiene que leer la Biblia, Él no sabe que tiene que reunirse, Él no sabe que tiene que amar a los hermanos, Él no sabe esas cosas. Pero entonces está el otro, hermano, el que ya es cristiano, el que ya lleva al Espíritu Santo. Dice la Biblia, vendrá el Espíritu Santo y estará en ustedes y sobre ustedes, y luego vendremos el Padre y yo y haremos morada con Él, con su pueblo, con que es su iglesia. Entonces ya viene el que está aquí nuevo. Apenas él acaba de entrar, y su grupo de gente ya lo convencieron al evangelismo y lo trajeron, pero ahora él no sabe nada. No sabe nada. Él dice que, bueno, que cristianos y todo, pero ahora él está aquí y le va a decir, ¿sabes qué? Te esperamos el domingo, hay que orar, hay que ayunar, y usted sabe toda esa sarta de cosas, ¿verdad? Enseñarle, dice, acerquen discípulos. Entonces él ya sabe que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace él? Ahora la iglesia le dice, ahora es tu turno. Ahora tiene que ir él y traer a más. A más y hacer el mismo proceso. Dos cosas. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Dos cosas. Entonces es evangelizar y discipular. Eso lo miramos una vez y otra vez y otra vez y otra vez en la Biblia. Esas dos cosas son las que Jesús mandó que se debía de hacer, y el apóstol Pablo insistió que se hiciera de esa manera. Hay que tener esas cosas claras. Alcanzar al pecador, traerlo, discipularlo y enviarlo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas, hermano, porque si no entendemos, simplemente vamos a estar a la vuelta, en la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en el mismo sitio. ¿Cómo? ¿Qué sería vuelta y vuelta? Déjenme, a ver si no se me entiende. Vengo a la iglesia, ¿verdad? Voy a estar en mi casa, voy a la iglesia,
oré, canté, me regreso otra vez a mi casa, ¿verdad? Toda la semana, te llego otra vez el domingo a la iglesia, oré, canté y me voy otra vez a la casa y así. Pero realmente la mera obra que el Señor mandó nunca la hacemos. Estamos en la iglesia, cantamos, oramos, predicamos, ofrendamos y toda esa cosa por ahí. Pero no estamos teniendo conciencia de que hay una misión que el Señor nos mandó hacer. ¿Sí me explico, no? Amén. Que Jesús dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. O sea que el Señor decretó una orden. Fíjese, quiero enfatizar esto bien. Decretó una orden de vida o de muerte eternas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, vivirá por la eternidad con el Señor. El que no creyere será condenado eternamente en las llamas del infierno. Dice la Biblia. Solo que no es solamente de muerte y de vida. Ahora, la muerte física, bueno, le dan mataría y alguien se acabó ahí, ¿verdad? Pero el Señor habla eternamente, por una eternidad, no hay salida de ahí. Tenemos que hacer conciencia. Entonces la iglesia, hermano, ha sido llamada a participar en estas dos áreas. Debíamos estar participando en las dos áreas. Como iglesia o individualmente como una persona, debemos de estar participando, directa o indirectamente. Uso esta palabra, o indirectamente, porque no toda la gente, hermanos, son pastores, no toda la gente son evangelistas, no toda la gente son maestros, pero podemos participar de alguna manera. Los gobiernos están muy bravos, ¿verdad? Los aeropuertos, en las entradas y las salidas. ¿Por qué? Porque hay gente dentro a veces de la misma nación que no andan manejando un tanque, no traen una ametralladora, pero forman parte de otras organizaciones que son contrarias a nuestro gobierno. ¿Cómo? Por medio de información, por medio de dinero o cosas así, que no tienen que traer una ametralladora, pero están formando parte de esas organizaciones contrarias a nuestro gobierno, que están interesados en derrocar, ¿verdad?, a los países, pero están formando parte, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a participar en esta, cualquiera de, o sea, en las dos áreas, pero si no en las dos, al menos en una, en el evangelismo o en la enseñanza. Creo que cada iglesia, cada grupo, cada congregación que ha declarado que Jesús es su Salvador, que es cristiano, ha recibido la orden de participar en esta misión. Amén. Aleluya. Y tenemos que buscar. Si no tiene un llamado específico en su vida, de que diga: Dios me ha llamado para ser maestro, Dios me ha llamado para ser pastor o para evangelista. Si no tiene un llamado específico en su vida de cualquiera de estos 5 ministerios, pero es llamado a esas misiones, entonces tiene que decir: Señor, ¿cómo puedo participar? Busque una manera, pero forme parte. Forme parte, no se quede afuera, no se quede atrás. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No se quede atrás. Métase al grupo, pero sea sabio, que no le saquen el jugo, ¿verdad? Y que no saquen ventaja a su fe, porque hay mucho que tenemos que tener cuidado, porque andan muchos por ahí sacando ventaja de la fe de la pobre gente, hermano. Vea que se esté haciendo algo y participe. ¿Me entienden, hermano? ¿Cómo? En otra iglesia donde estábamos, ahí hicimos el propósito de que cada domingo una persona se llevaba un tratado. Cada domingo, un tratado. Era todo lo que tenía que hacer. Un tratado, cada quien. Y tenía que repartirlo. Si eran 30 personas, hermano, eran 30 tratados que se iban. Eran 30 personas que recibían un mensaje a través de aquel tratado. Al segundo domingo, otros 30 y eran 60. Al final del mes eran 120 personas que estaban leyendo el mensaje de Dios en un tratado. 120 personas.
Al año, ¿cuántas serían? Bastante, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Un tratado. En ese tiempo, un joven va caminando por la banqueta y se encuentra un tratado. Lo lee, va a la iglesia y se convierte a Cristo, y él jala a toda su familia por un tratado. El tratado de los mismos que se andaban repartiendo de parte de la iglesia que estábamos haciendo esto. Entonces, se estaba participando en una de estas dos áreas en el evangelismo, de una manera indirecta. Alguien agarró el tratado y lo aventó, alguien lo agarró y lo leyó. Así de que entonces hay muchas maneras como nosotros podemos participar. Amén. Diga, Señor, enséñame de qué manera puedo participar. ¿Okay? Allí entonces, ya después se desenvuelve, hermano, ya en la organización del ministerio. Jesús, aquí la misma Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Hay 5 ministerios, hay 5 líderes dentro de la iglesia. Los ministerios no son los dones, ni los dones son tampoco los frutos, son cosas diferentes. Los frutos del Espíritu son una cosa, los dones son otra cosa, los ministerios son otra cosa. Los ministerios regularmente le nombran la autoridad de la iglesia, las oficinas de la iglesia. Y está dividido en 5. A veces queremos que el que predique, que sea pastor, que sea evangelista, que sea misionero, que sea maestro, que sea cantante y que levanta la ofrenda también. Pero no, hay cada cosa en su lugar. Así lo estableció Dios. Y a estas 5 personas, hermano, a estos 5 líderes, Dios es el que los pone. No es el hombre. Es Dios el que llama y lo escoge y le da ese llamamiento para que haga ese trabajo. Cuando Dios llama a una persona, ella lo ha preparado de antemano. O sea que no agarra el primero que se le atraviese. Dios ve los corazones, porque cada uno de ellos es diferente. Parecen igual, todos predican, pero no es así. Cada uno de ellos es diferente. Usted agarra el corazón de un pastor, usted agarra el corazón de un evangelista, van a ser diferentes. Agarra el corazón de un apóstol, va a ser diferente. Todos tienen obediencia a Dios, aman a las almas, pero cada uno de ellos le va a reaccionar diferente. Usted agarra el corazón de un maestro y póngalo con el de un evangelista y va a ser diferente, y probablemente hasta medio se van a contradecir. Porque Dios los ha llamado a cada uno de ellos, ellos no los pone. Ahora, ya organizacionalmente, pues hay líderes en la iglesia, hay coberturas, hay cosas que se llevan a cabo, pero el que llama es Dios. ¿Se recuerdan? Cuando estaban orando y el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Tenemos que entender esto. O sea, que no todo el que predica es llamado para la misma cosa. Hay 5 diferentes lugares, como el número 5 oficinas. El primero dice, él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles. El apóstol parece ser, hermano, que es la máxima autoridad de la iglesia. Dios lo ha puesto como la máxima autoridad. Aunque ha resurgido el nombre ahora de apóstol, pero siempre ha existido y era conocido con otro nombre como los misioneros. Pero el nombre bíblico es apóstol, y ahora pues ya hay apóstolos por todas partes, ¿verdad? El apóstol es el que va abriendo camino. Él va abriendo camino donde no hay obra, donde no hay evangelio, donde no hay nada. Él va abriendo camino. Este personaje tiene mucha revelación de Dios, tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, tiene mucho de Dios. Él en sí es un guerrero de Dios. Es el que va abriendo camino. A un apóstol no lo doblega. Por eso dije, hay diferentes, cada quien en su corazón. A un apóstol no lo doblega. Si es un realmente llamado de Dios, nada lo puede doblegar. ¿Se acuerdan cuando venía Pablo y viene un profeta y se amarra por ahí los pies y dice, así harán al dueño de este cinto y lo tratarán y lo golpearán y pasará? ¿Se recuerdan? Y luego dice, ¿qué haces tú de hablarme? Yo sé lo que me va a pasar, déjame, yo voy a ir. ¿Se recuerdan? Amén. Él es el apóstol.
Al apóstol no lo doblega. El apóstol se muere ahí en la raya, pero ahí no lo doblega. Su fe está completamente firme en lo que ha creído. ¿Por qué? Porque este apóstol va a entrar a lugares, hermanos, donde aún en este tiempo, como si usted habla de la China, habla de la India, donde más de un 95% no conocen a Jesús y tienen sus creencias de ellos muy arriesgadas, muy arraigadas en su corazón. Por ejemplo, los que creen en el budismo, los que creen en el islam, los musulmanes, toda esta gente, esa gente usted no la cambia nomás así por cambiar, hermano. Usted tiene que llevar un espíritu bien puesto. Entonces usted entra a ese lugar, hace cuenta que usted entra a un nido de fieras ahí, hermano. Y hablando aún en lo espiritual, los demonios están arraigados ahí en esos lugares, y allí donde entra el apóstol, el que lleva el espíritu de apóstol y el respaldo de Dios también. No le hace que tanto le argumenten, ni le digan, ni que tanta evidencia, y que tanta cosa le pongan al apóstol ahí, hermano. Nada lo va a hacer cambiar. Él lleva una misión y la va a cumplir. Es el apóstol. Ese agarra al nuevo creyente, venía lleno de budismo y cuánta cosa ahí, y bien lleno y bien firme en lo que él creía. Entonces tiene el apóstol el conocimiento de Dios, la autoridad de Dios para reprender todos los demonios que venían poseyendo a esta gente. Quedan libres, quedan ahí, ¿verdad? Sin conocimiento, ¿verdad? Solamente lo que traen en sus creencias, y él tiene que empezar con la palabra de Dios a limpiar todo eso que se vaya y a poner las enseñanzas de la palabra de Dios en ese corazón. Es el apóstol. Ahí no está diciendo, no, al ratito llegan los hermanos para que me ayuden, y ya me con este endemoniado, y no tiene quien le ayude, hermano. ¿Sí me entiende? Ahí no hay con que, bueno, pues ahora me llegaron 5, ahorita me llegan 5, ahorita me llegan otros 5, y ya me siento mejor. Ahí no hay, hermano. Ahí está solo. ¿Sí me está entendiendo? Es el apóstol. Ahí está solo. Solamente confiando de que Dios lo envió y que Dios está con él. Antes de que, ahora qué bueno que me vino a la mente, ahorita me recordé. El otro día miré, hermanos, un anuncio que pusieron. Un hombre en el sur de África, un predicador, hermano. A lo mejor algunos de ustedes lo miran en el Facebook. Un predicador está en esos lugares, hermano, que no tiene preparación, no tiene nada, él solamente tiene a Cristo en su corazón y está puesto en lo que cree. Iban a hacer una convención a nivel mundial. A nivel mundial. Los satánicos, no solamente brujitos, hermano, que andan limpiando con una gallina. Gente satánica, literalmente satánica. Una convención a nivel mundial, y rentaron el auditorio más grande que había en ese país, hermano. Donde unos 5,000 personas satánicos se iban a reunir allí. Literalmente satánico, la gente satánica más poderosa del mundo. Y en eso que se estaba llegando ese día, hermano, la mujer que estaba ahí, una de las grandes líderes de las satánicas más conocidas en esa parte de ese continente, su hija se le enfermó. Su hija se le enfermó. Y ahí donde la llevó, aquella convención donde estaban todos los satánicos ahí en ese lugar, su hija se murió ahí enfrente, y no hubo ningún demonio que la pudiera curar, que la pudiera revivir. Ahí donde estaba, ellos sabían que había un pastor ahí que estaba predicando, y le dijeron, porque habían tratado de tumbarlo y no habían podido. Alguien le dijo, vayan a traer al pastor. 5,000 satánicos, hermano, literalmente satánicos. No creo que brujitos de esos que han vendiéndole amuletos, satánicos. Dicen que estos brujos, hermano, se paraban enfrente de las palmas de la playa, y las palmas se postraban delante de ellos hasta el suelo. Las palmas, literalmente se postraban las palmas delante de ellos. Gente satánica, hermano. Gente que agarran a una persona y se la desaparecen así en la vista, hermano. Cuando va esta persona a tocar la puerta del pastor, no tiene 1,000 congregantes con él, está solo, pero que ha creído en Dios, que sabe que tiene una misión, que ha creído en la palabra. Cuando abre la puerta, él tiene su Biblia debajo de la mano, está bien peinado, bien embrillantinado, y está listo para ir. Pero él no sabía, nadie le había invitado, pero ella estaba listo para esperándolo. Le tocan la puerta y le dicen que se puede ir. Dijo, sí, ya los estoy esperando.
hermanos, aquel lugar, aquel auditorio, hermano, los satánicos le abren paso para que pase. Imagínense, hermano, mirándolo con respeto. Aquel hombre agarra a aquella niña, la toma en sus brazos y empieza a hacer una oración semejante a la que hizo Elías. Señor, manifiéstate en esta hora para que esta gente sepa que tú eres real. Ora, declara vida sobre aquella niña. Aquella niña, hermano, empieza a toser, se levanta, hermano, cobra vida, y todos los 5,000 satánicos empiezan a gritar el nombre de Jesús. Dicen, Él es el único Dios poderoso y no los demonios, porque ellos no pudieron sanar a esta niña. 5,000 satánicos vinieron a los pies de Cristo en aquel día. ¡Aleluya! Apóstoles. Esos son los que son llamados por Dios, hermano. El apóstol no ese no se doblega. Ese hombre ha sido ungido por Dios. Algunos les nombran que son las saetas de bronce que penetran en la armadura del enemigo. No hay que lo doblegue. Y es el más alto líder que hay dentro de la iglesia, los apóstoles. Luego dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. El profeta. Nosotros tenemos la mentalidad del profeta del Antiguo Testamento que decía lo que iba a suceder y les declaraba, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel. Pero el profeta, hermano, de nuestro tiempo lo que hace, que consuela a la iglesia. Su trabajo hoy, su mensaje es consolar a la iglesia y exhortar a la iglesia a buscar de Dios. Ahora está el otra área del don de profecía, que le puede dar una palabra, ¿verdad? Dios ha dicho esto, Dios ha dicho aquello. Es el profeta. El profeta, el apóstol es un guerrero, es un conquistador. Es un conquistador. Él va peleando, él va conquistando territorio para Dios. El profeta no es tanto un guerrero en ese sentido. Él es un guerrero en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. A él Dios le revela lo que él está haciendo para que le lleve el mensaje a su guerrero. Veamos lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando otros decían, pregunta al profeta si hemos de subir a pelear o no hemos? Ya Dios hablaba a través del profeta y decía, dile que suba, que no tenga miedo, que a tal hora yo voy a estar ahí, que hagan esto y de otra manera. ¿Se recuerdan? Es el profeta. El profeta es un personaje muy sensible para escuchar la voz de Dios. Él sabe, él ve en el Espíritu. Lo que a veces el guerrero no lo hace. El guerrero es guerrero. Su enfoque es pelear. Recuérdense en Pablo. Cuando él va a predicar, él quiere entrar a un lugar y viene aquel profeta y le dice, oye, el Espíritu me dice, por lo que quiera, dice que te están esperando prisiones. Pablo era un guerrero. Ellos no lo iban a asustar eso. ¿Y qué tienes haciéndome eso? Déjame en paz. Y voy a ir. Es un guerrero. Y el profeta escucha la voz de Dios. El otro día que estaba, no se acuerda que andaba, que caminé orando ahí. Después una hermana vino, se sentó por ahí. Dice que entraron, quién sabe cuántos ángeles, que entraron varios ángeles y se pusieron a los lados. Y uno pasó para enfrente y luego yo pensaba, pobre, no los atropellaría. Creo que andaba caminando hacia el no los atropellaría. ¿Qué harían los ángeles que iban pasando? Si harían por un lado, si no nos mira, se va de arriba de nosotros. Es lo que hace el profeta. Ve. El guerrero a veces no ve eso. Su empeño está en pelear. Entonces, el profeta, hermano, parece que en el orden, como lo pone aquí el apóstol Pablo, es el segundo en autoridad. Es el que escucha la voz de Dios. Y estos ministerios no se han acabado. Todavía están trabajando. Porque hoy vamos a mirar el propósito por lo cual Dios nos escogió. Se mira en el último texto que vamos a mirar y tenemos que llegar hasta ahí. Algunos enseñan que todo esto ya se acabó, que se quedó allá en el tiempo apostólico, pero no es así. No es así. Déjenme que leo de una vez ese texto
y después hago referencia a ese texto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Entiendan bien el texto, miren. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. O sea, Jesús mismo los escogió, ¿verdad? Los puso en estas posiciones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, esa es la razón para que perfeccione a los santos. Y luego le pone hasta cuándo. Ahí dice hasta cuándo es que van a adorar estos ministerios. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted cree que ya estemos en ese nivel? Yo creo que también, mamita, me falta mucho para estar a la vida de Cristo. O sea que ahí mismo dice, ¿hasta cuándo va a adorar? Hasta que estemos a ese nivel. Y como todavía no estamos, eso quiere decir que todavía esos ministerios todavía están operando. Gloria a Cristo. ¿Sí? No se ven muchos profetas. Apóstoles ya se miran más objetos, ¿no? Está por donde quiera que usted encuentre apóstol apóstol otro, apóstol otro. Si son, qué bueno, ¿verdad? Si son, qué bueno. Yo creo que entre muchos de ellos hay muchos que son originales, que sí, pero esos son los que Dios ha llamado con la autoridad. Y también están los profetas que son los que están mirando, sintiendo el ambiente, están viendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Estas son las dos autoridades más altas que hay dentro de la iglesia. Y Dios envía a estas personas, hermano. A veces cuando son los que Él tiene, son sus mensajeros. Para hablarle a esos mismos líderes. Es triste de que hay líderes que no aceptan, hermano, una palabra así. ¿Sí? Pero ellos llaman a una persona, ¿sabes qué? Vas y me le dices a este o a esta, esto y esta otra cosa. Se requiere humildad de parte de un siervo de Dios para aceptar un mensaje de esto, y debe de hacerse. En una ocasión, cuando David Wilkerson, que levantó el ministerio para todos estos drogadictos, dice que él tenía todo su ministerio iba creciendo mucho, y un día iba por la calle caminando en Nueva York, y de repente aparece un chinito, que dice un chino, ¿no? Se acerca por ahí, se le pone frente y dice: David, Dios me ha enviado a decirte que tú necesitas volver al lugar donde tú comenzaste. Y David se le enojó. ¿Y usted quién cree que es? ¿Está usted dando cuenta que está hablando con David Wilkerson? ¿Se imaginan? Pero hombre, que dentro de él había como quiera lo de Dios. Después se fue y se quedó pensando, canceló todo y se regresó él al mismo lugar donde Dios lo había mantenido allí, preparándolo, a ese mismo lugar, y empezó a hablar con Dios. Dios habla todavía. Así que si Dios envía a una persona a hablarle a usted y le saca los trapos al sol, no le vayas a la culpa a la esposa y tú fuiste de chismosa con él, porque Dios le dijo, hermano. ¿Sí? Dios todavía habla. Entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Son los que llevan la palabra, y cada quien en su lugar. El evangelista, hermanos, ese es el sembrador. El evangelista, ese no prepara, ese no cuida, ese no pastorea, lo que él anda es hablando. Él, me imagino que va echando semilla, pone una semilla para allá y otro para allá y otro para allá y otro para allá, y él va caminando. Es decir, no se regresa a ver qué pasó con aquel. ¿Se recuerdan de Felipe el evangelista, hermano? ¿Acaso se oye que se haya escribido con el etíope, que le haya mandado un email o le haya hablado por teléfono a ver cómo se encontraba? Lo bautizó y Felipe se fue. Es lo que hace el evangelista.
Ese es el trabajo del evangelista, él solamente llevar la palabra, ese lleva la palabra, ese llega a una estación de autobuses, le habla de Cristo y dijo que se entregó y él se va. Él no le va a decir, bueno, mira, aquí está mi dirección, mi teléfono, llámame. No se hace eso, no. Se va. Y ya Dios se encarga de cada corazón, ese es el evangelista. Hay veces que los evangelistas entran también a lugares vírgenes, donde no hay evangelio, a veces por el evangelista es una persona atrevida. El evangelista si no piensa dos veces para decir lo que va a hablar. Él lleva un mensaje y lo da y se va. Tiene valor para entrar a los lugares vírgenes. Y los evangelistas, hermano, eso es llevar el evangelio. Por eso la iglesia debe de orar por esta gente, porque su ambiente es diferente. Quizás no tiene tanta como el apóstol, que está bien cimentado hasta los huesos de lo que es el evangelio de Jesucristo. Así nada lo puede hablar, nada lo puede convencer. Como el evangelista, él sabe más de Jesús. Puro Jesús, puro Jesús. La vida también ya se va yendo. ¿Han escuchado ustedes los mensajes evangelísticos que predican los evangelistas que Dios usa grandemente, como Billy Graham, como Luis Palau, como esa gente, hermano? Es lo más sencillo, hermano. Ese es lo más sencillo. A 50,000 personas él le va a salir con que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados y que Dios le ama y le quiere perdonar. Eso es lo que le van a decir. Pero la unción, cuando hacen el llamamiento, hermano, cientos y cientos vienen a los pies de Cristo llorando. La diferencia es su llamado. Es el evangelista. Llevar la palabra. De muchas maneras, como dije, hay muchas maneras de hacerlo. Por programa de radio, por televisión, repartir tratados, a lo que tengan que hacer, pero que corra la semilla. Porque este asunto es de Dios, hermano. Este asunto no es del hombre. Tenemos que entender que no es del hombre. A veces el error que hace la iglesia o algunos cuantos líderes que quieren agarrar a esta persona, lo quieren convertir, le quieren cambiar su mente, le quieren cambiar su corazón, lo quieren venir y luego, oiga, y hacerle todo y meterle toda la Biblia en la cabeza, y luego queremos que se vaya para allá y que gane más alma a Cristo. Pero nosotros no nos toca eso. O sea, yo en mi lugar, yo hago lo que a mí me pertenece en mi sitio. Viene otro que le hace lo que le pertenece a él. Cada quien en su área. Este asunto es de Dios. A mí me ha tocado mirar, hermano, personas cambiar que estuvieron 2 años o 3 años, hermano, dentro de la iglesia, practicando abiertamente el pecado sin ningún temor de Dios, y así de un abrir y cerrarse ojos, dicen que se entregan a Cristo. Que yo en ese momento no se las creía. Y después me di cuenta que habían cambiado el 100%. Yo, ¿cómo? Pero 3 años predicando especialmente para esa persona. Y luego me agarran en un momento donde no llevo ni mensaje y le aviento un texto que ni siquiera me acuerdo de él. Dice que se entrega a Cristo y cambia. Ahí es donde yo he entendido que este asunto es de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Sí, entonces yo creo que lo que pertenece a nosotros es orar, prepararnos en la área que creemos que Dios nos ha puesto. Amén. Entonces el evangelista, él es el sembrador, es el que lleva la palabra. Evangelismo es todo aquello que hacemos llegar no solamente al pueblo de Dios, pero a la gente que no conoce a Cristo. Un programa de radio, a veces yo quisiera que hubiera más programas de radio en difusoras seculares. Están todos pagando su dinero en pura difusora cristiana. Toda la iglesia escuchando. ¿Y los pecadores, hermano? Bueno, ¿usted cree que un pecador, hermano, que le gusta andar o escuchar puro corrido de mafiosos con una 45, una retrocarga atrás, ¿usted cree que le van a estar escuchando cantitos, hermano, en una difusora cristiana? ¿Sí me entiende? Como que la iglesia a veces tiene que reaccionar. O sea, esa gente necesita, hermano, que ahí donde vayan, escuchando su música, ¿verdad? Con sus guardaespaldas, que de repente a alguien le grite ahí que Cristo le ama. Que vayamos a donde están, allí le llevemos la palabra. Somos pescadores. Gloria. Cuando vamos a pescar, usted va a comprar comida para pescar y hay comida para pez gato, o sea, el catfish. Hay comida para otra clase de pescado, para cada cosa.
cosa, y las mojarritas, pues las lombrices. Para cada cosa. Hay comida para cada cosa. Si a usted le gustan los huevos estrellados, si usted le quiere ir a pescar, no le va a poner un huevo estrellado a su anzuelo. ¿Qué le va a poner? Si yo quiero un cakefish, pues va a tener que comprar la comida que le gusta al cakefish, aunque para usted huela mal, a él le gusta. Y si quiere un cakefish, usted tiene que ponerle la comida del cakefish para que el cakefish lo pueda agarrar. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que a veces la iglesia, hermano, quiere pescar los catfish usando huevos estrellados, usando hamburguesas, french fries. No se va a hacer. Me refiero a lo que a nosotros nos gusta. No se va a hacer así. Tenemos que llamar la atención, que digan, wow, está bueno. Y cuando lo agarren, ahí los agarra el Señor. ¿Me entienden? Amén. Sí, hermano. Sí. Hablando desde el punto de vista de pescadores, hermano. ¿Qué queremos agarrar? ¿Queremos almas? Tenemos que saber cómo llegar a su campo. Sí. Le va a estar ahí a llegar con un pájaro herido y quién sabe qué tanto, un mafioso, hermano, que ha matado a 50. ¿Usted cree que esa persona lo va a escuchar, hermano? Bueno, usted va a ser el 51. ¿Sí me entiende? Ahí tenemos que, Señor, ¿cómo le lleva a esta persona? No se preocupe, porque Dios tiene gente para eso. Amén, amén. Dios llama y pone a cada quien. Dios ve el corazón. Dios dice, a este lo puedo usar aquí, a aquel lo puedo usar allá, y a esto lo puedo usar allá. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces, hay cada quien en su lugar. Entonces está el evangelista que lleva la palabra. Al evangelista no te pide un consejo, pero no sabe qué contestarle. Sí. Él sabe de Cristo, pero él no sabe más. Hablando figurativamente, yo sé que hay hombres muy preparados, ¿no? Figurativamente, hermano. No está ahí para que usted le enseñe a usted toda la doctrina, hermano, del Nuevo Testamento. Ese no es el trabajo del evangelista, hará su intento, pero no lo va a hacer con el mismo espíritu del apóstol o del maestro. ¿Ok? Entonces son los ministerios que hay, el evangelista, el pastor, profeta, evangelista, y luego sigue el otro, dice, y a otros pastores. Los pastores, porque son los más mansitos. Más mansitos, ese aguanta todo. Aguanta todo. A todos los aguanta. Y no le hace que esté pasando por si él tiene que estar en la iglesia. Porque nomás no está, a ver cómo le va. Imagínense que recibe una llamada, ¿saben qué? Hoy no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Hoy no voy a la iglesia por esto, y que cada vez no va a la iglesia y cada vez no va a la iglesia. Oye, pues no es pastor por eso. ¿Me entienden? Porque se espera que él tiene que estar todo el tiempo allí. Como usted tiene que estar allí. ¿Y sabe otra evidencia? ¿Cómo nos damos cuenta de que tiene que ser llamado de Dios? ¿Ha usted hablado con viejitos, hermano, que le cuentan la historia? Amén. 50 veces de la cuenta y él hace cuenta que le contó la primera vez. Bien emocionado, hermano, como en sus tiempos, y plática, y él bien emocionado, y me dice, hijo. Y cada vez, la misma historia, ya la conozco. Pero el viejito se emociona. O cuando usted lee un libro, lo puede leer máximo unas 2 o 3 veces. Y ya, no quiere leer más. Este libro, vean, aquí es donde yo he notado, hermano, y puedo mirar que tiene que ser este asunto de Dios. Un pastor que tenga, pongámosle 10 años, 2 servicios o 3 servicios por semana, que le está predicando el mismo libro, la misma palabra, pero durante 10 años, 3 veces por semana, que son muchas veces, y cada vez que él exponga esta palabra, tiene que ser una palabra fresca para cada persona. ¿No se le hace que sea un milagro, no? Amén. Tiene que ser un milagro, de otra manera nos estuviera bien aburridos. ¿Me entienden? Aleluya. El mismo libro. Otros tienen 30, 40 años con la misma congregación, hermano.
40 años hablándole del mismo libro, todo el tiempo, y siempre dan un mensaje fresco. ¿No se le hace que eso tenga que ser un milagro de Dios? Sí, hermano. Sí. De otra manera estuviera aburridos con la misma historia. Los 5 ministerios son dones de púlpito, trabajos de púlpito. Y aquí va otra evidencia muy clara de que tiene que ser de Dios. Aquí agarro los 5 ministerios, se puede decir así, 5 ministerios. En una congregación de 500 personas. En una congregación de 500 personas hay todo tipo de gente, todo tipo de sentir, todo tipo de niveles espirituales. Unos que ayunan y oran día y noche, que leen la Biblia día y noche, y otros que ni leen ni ayunan y andan de carnalotes. De todo. 500 o 10,000 personas, póngale. Otros que todavía andan como Judas, ¿verdad? Póngale lo que quiera ponerle a una congregación de 10,000 personas. Todo tipo de gente. Hasta 2, 3 cuantos satánicos ahí incluidos, ahí otros grupos, de todo, 10,000 personas. 10,000 personas con problemas. La esposa que dejó el marido que le pusieron los cachos y ya está solo, el hijo descarriado. 10,000 personas, diferentes sentires. El pastor o el predicador, el de los 5 púlpitos, lee un texto que diga: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nomás eso. Ora y empieza a predicar. Y empieza a predicar, empieza a predicar. Las 10,000 personas con sentires diferentes, con diferentes niveles espirituales, con diferentes deseos, empiezan a llorar. Se hace llamado y todos son tocados. Una palabra, el mismo texto para todos, y todos fueron tocados. ¿No será de Dios? Amén. Sí, porque los psicólogos que le cobran cerca de $200 la hora, hermano, hacen fila, ¿no? Ahora tú y para cada uno tienen algo en particular. Amén. El predicador, el Espíritu Santo agarra todo junto y los mete todos en el mismo montón, te da una palabra y todos son tocados por Dios. ¿No se le hace que sea de Dios, hermano? Amén. La misma palabra, el mismo consejo. Si llevaron todos el mismo problema, pues bueno, pero creo que hay diferentes situaciones. Gloria a Dios. Aleluya. En un solo mensaje Dios los toca a todos. Entonces está el del pastor. El del pastor, hermanos, ese tiene que aguantar. Él tiene que estar ahí, permanecer firme. Él consuela, él da palabra, él ayuda para que la gente siga adelante, están desanimados. Órale, está pastoreando. Él está pastoreando. Hay una parte donde la Biblia, ya estoy acabando y acá voy a entrar al último para que no se me desanimen, donde la Biblia es muy clara de lo que Dios demanda de un pastor. Y está cuando Dios llama a Moisés. Vean, mire, ahí está el asunto. Y Moisés le dice a Dios, fíjese, y creo que era el más manso de toda la tierra, Moisés. Le dice a Dios, dice: Señor, si he encontrado gracia delante de tus ojos, quítame la vida. Y el pastor, hermano, Moisés, quítame la vida. He encontrado gracia delante de tus ojos, porque esta carga me pesa en demasía y ya no puedo con ella. Moisés, casi 2 millones de gente sobre Moisés, todos los problemas sobre él. Aquí es donde el pastor tiene que ser llamado por Dios, no cualquiera puede. El que es llamado de Dios es llamado de Dios. Hermano, si hay veces las personas se sienten porque no se les saludó.
porque no se les saludó y ya no quieren ir a la iglesia. Imagínense, hermano, la reacción de toda una congregación hacia el pastor. Algunos lo van a apreciar y dos que otros lo van a criticar, y unos cuantos lo van a chimulear y otros cuantos lo van a señalar, y dos, tres cuantos, hermanos, lo van a ignorar porque para ellos es cosa poca. El pastor va a sentir, pero así tiene que estar enfrente, y así tiene que predicar amor, y así tiene que amar al pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? No le hace cómo esté pasándola. El pastor tiene la responsabilidad y la orden de pararse aquí en este lugar y exponer palabra que traiga vida, que traiga esperanza, que aumente que alimente la fe de las personas. No le hace cómo él ande. ¿Sí me entiende? No le hace cual sea la situación que él está pasando. Él tiene el deber delante de Dios de exponer la palabra que lleve vida al pueblo de Dios. No le hace cual sea la situación. Aquí no, es que este lugar de aquí, hermano, no es para gente chillona. ¿Usted cree que a los pastores no les pasan cosas, hermano? Se les pasa. Igual es humano. Tiene que echar gas, tiene que pagar renta, y si se le atraviesa a alguien, también le van a estar quitando igual, hermano. ¿Sí me entiende? Sí, pero él no tiene el permiso, hermano, de estar llorando aquí en este lugar. Aquí yo creo que aquí donde se identifican las personas que son llamadas realmente por Dios o no. Aquel que trae palabra, que trae vida. Tiene que reconocer para qué Dios lo ha puesto ahí. El pastor, así que entonces, hermano, ahora el pastor es el que está cuidando al rebaño de Dios. Es el que lo está cuidando, es el que lo está manteniendo. Es el que todo lo está pastoreando. Tiene que yo les he dicho yo a algunos, el que está pastor, el de pastor, hermano, es como el cocinero. Es como un cocinero. ¿Sí? Tiene que traerle al pueblo cosas que le exhorten, que le animen, que lo motiven, que diferentes cosas. Tiene que mirar diferentes cosas para exponer al pueblo de Dios. Imagínense si el pastor todo el tiempo va a estar hablando del mismo tema, nos va a tener a todos bien aburridos. Todo el tiempo les habla del puro perdón y no les habla de otra cosa más que del puro perdón. Tiene que hablar del perdón, tiene que hablar del cielo, tiene que hablar del infierno, tiene que hablar del coraje, tiene que hablar del amor, tiene que hablar de todos los temas, hermano. Está alimentando al pueblo de Dios. Es el cocinero. Es el cocinero. ¿Y ahora qué les voy a dar? ¿Y ahora qué? Y a esta semana pasada ya les hablé. Ahora tengo que hablar de diferente. El cocinero. Si me dijime el ama de casa, hermano, todo el día, en la mañana arroz, a mediodía arroz, en la tarde arroz, el lunes arroz y el martes arroz. Todos los días arroz. Como al pastor, que se le ocurrió decirle a una hermana, a mí me encanta, porque le pusieron un plato de arroz. Dijo, ¿le gusta el arroz? Sí, hermano, es mi favorito, me encanta. Ya los predicadores, ¿sabes? Ajá. Iba a durar creo que 1 o 2 semanas ahí, hermano, arroz en la mañana, arroz en la mediodía y el arroz en la tarde. Y hermano, yo le quería gritar en la cara, hermano, así me gusta, pero no tanto, así como para comer 2 semanas, ¿no? 3 veces al día. Entonces, el pastor es un cocinero, tiene que mirar qué es lo que se ha dado, qué es lo que no ha dado, para que alimente y nutra al pueblo de Dios, ¿no? En el tema entonces del pastorado, entonces, usted pone a un pastor que tenga llamado de pastor y que lleve una campaña evangelística, hermano, en un estadio, no la va a hacer. No la va a hacer. O predicará, pero no se va a convertir tantas almas como si fuera un evangelista. Usted ponga a un evangelista que se encargue de una iglesia por 2 meses, cuando regrese el pastor no va a encontrar la iglesia, hermano. ¿Sí? Un apóstol, igualmente. Imagínense quién querría tener al apóstol Pablo de pastor, hermano. El cuello duro hasta acá arriba, hermano, bien aborrecido hasta abajo, bien con bastante brillantina, bien todos firmes sin hablar nadie. ¿Qué no dijo eso? Y las mujeres se callan en la iglesia. Si tiene preguntas, que le pregunte a su marido en la casa, y en la iglesia las quiero todas calladas. Y los que hablan en lenguas, que lo hagan ordenadamente. Nomás 1, máximo 2. ¿Quién quiere tener al apóstol Pablo de predicador, de pastor, hermano? Un apóstol. ¿Sí me entiende? En el primer tope que salió con Pedro, salieron de las greñas, hermano, luego. En la primera encuentro así. ¿Sí? Pedro
A Pablo no le gustó cómo se conocía Pedro, y Pedro quedó todo desorientado con las enseñanzas de Pablo. Ahí dice en una escritura, dice, así como el hermano Pablo que ha recibido tanta enseñanza que aún es difícil de entender. Porque su llamado era diferente. Era el apóstol a los gentiles, Pedro era el apóstol a los judíos. Amén. Amén. Ok. Y el otro, hermano, creo que era el último. Deje mirar. A otros pastores y a otros maestros. El maestro es el que enseña. Ok. El ministerio de maestro es una capacidad que Dios le da. O sea que no porque alguien sea maestro en una escuela secular, eso quiere decir que si se convierte va a venir y a ser maestro en una iglesia porque él es maestro. El maestro que es llamado, que está en el ministerio, Dios le ha dado un entendimiento de su palabra como los demás no lo pueden hacer. El que tiene llamado de maestro es inclinado así a ese ministerio. En otras palabras, el maestro imparte información. Es un trabajo impartir información, preparar al pueblo para información. Así que un maestro, usted vea la casa, vea la vida, vea de un maestro, el que tiene el llamado de maestro, que realmente no lo ha llamado, hermano, ese está buscando información, libros, información aquí y allá, Biblia, toda la cosa le está buscando información. Pongo al maestro al padre de un evangelista y no se le va el evangelista, le dice, hombre, ¿para qué quieres eso? Háblales de Cristo. Háblale de Cristo. Y el maestro dice, pues mira, este ingrato comano no le enseñó nada. Es el maestro. Y el evangelista ese no. Y yo imagino, hermano, un evangelista, tal vez sea una mala manera de mirarlo. Yo imagino, hermano, que como un evangelista como el que corre arriba de un montón de gallinas, hermano. O sea, corriendo y hace un corredero de gallinas por todas partes. Pues tiene que venir también las gallinas y estarlas juntando todas. Porque el evangelista habla temas que no trata el pastor. El pastor, algunos, muchos, no le tocan temas, por ejemplo, de que necesitamos ser fieles con los diezmos, que necesitamos ser fieles con las ofrendas, que necesitamos hacer esa clase de cosas. No tocamos porque de vez en cuando, ¿verdad? Pero no tan abiertamente como viene un evangelista. Un evangelista le dice, si tú no ofrendas, si tú no diezmas, te vas al infierno. Es su lugar, ¿eh? ¿Me entienden? Y a veces que son tan crudos que alguna gente agarran y se va. Y después tiene que ir el pastor detrás de los que se fueron. Hermanos, sí, entonces que mire, hay hermanos que usted sabe, regresa a la iglesia, es el pastor, lo está trayendo. Y ya vino, porque hay una gente muy sabida que no quiere que nadie les diga nada. ¿Me entienden? El evangelista, su deber es hablar. Y él lo va a hacer. Y le va a correr la iglesia, le va a hacer un corredero de gente, pues el pastor otra vez a juntarlos a todos. Y ya los tiene ahí, dentro de la iglesia otra vez, pero ahora sí ya saben lo que deben de hacer para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vino un evangelista y se los dijo. ¿Sí me entienden? Entonces, así es como trabaja el asunto. 5 ministerios con una misión, doble sentido, doble propósito. 5 ministerios, una misión con doble propósito: atraer al pecador, prepararlo y enviarlo. Pero lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Enseñar también a otros. Amén. Así que de vos se trata, hermano. Todos formamos partes, directa o indirectamente. Apoyar, apoyar. Y una de las maneras muy comunes es orar. Hace un momento estábamos orando por mi esposa en México. Nosotros no estamos ahí, pero estamos apoyando para que el Señor le ayude a que ella haga su trabajo allá. Amén. Quizá nosotros no vamos a predicar ahí a Zacatecas, a ese cerrito, pero vamos a formar parte también de lo que se está haciendo ahí, porque vamos a tener un hombre que va a predicar ahí, no solamente ahí, pero en todos los lugares alrededor. Hay que nosotros tal vez no vayamos allá a repartir tratados de predicar, pero estamos formando parte porque tenemos a alguien ahí
Amén. Amén. Así que así es como trabaja esta cosa, hermano. Las misiones, algo que de veras nosotros debíamos de tener siempre en mente. Eso, para eso nos llamó el Señor, hermano. Ese es nuestro trabajo. O sea que nuestro trabajo no es solamente venir a la iglesia, leer la Biblia, cantar, a tocar un instrumento, cantar un canto especial, dar un testimonio y ya ir para la casa, sino que tenemos que hacer algo más para poder formar parte al 100% de lo que es la obra de Dios. Amén. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta tarde.